una pregunta. Todos los candidatos, nadie se atreve a decir algo. Todos los que estamos aquí vamos a llegar a ser viejos. ¿Qué vamos a hacer con todos los viejos de nuestro país? Esa es mi pregunta. Ya. Vamos a hacer el grupo de preguntas. 5 preguntas, ok. ¿Otra pregunta? Marcel, he escuchado a varios candidatos hablar y casi ninguno habla del tema de la cultura. Quisiera saber cuál es tu visión y qué vas a hacer si es que eres presidente respecto de esta política cultural que tenemos, que es bastante mediocre, y esta lógica de los fondos con que trabajan los artistas, que los convierten en, más que artistas, en técnicos. Don Marcel, para mí es importante saber, básicamente me gustó mucho lo que dijo, pero hay cosas que quedan pendientes y quedan colgando. Vamos agarrando para que la cosa quede clara. Primero, las estructuras de poder. Las estructuras de poder, usted sabe cómo funcionan. Por lo tanto, la estructura del medio es la que me falta, la parlamentaria. ¿Qué nos dice a nosotros que vamos a tener ese apoyo parlamentario que va a permitir hacer el único cambio posible en Chile? La Constitución. Lo demás es paja molida, usted lo sabe. La otra pregunta, que es bastante importante a mí como indígena, es qué vamos a hacer con nuestros indígenas, con nosotros en general, los que ya no queremos pertenecer a este país. Y entre eso me cuento yo. Esas son mis dos preguntas. Gracias. Acá nos vamos con una dama. Buenas noches. Bueno, una pregunta de una mujer para que vea que no todos estamos repartiendo quesos ahí y estamos dispuestos a ser modelos, sino que también a ser actores y actoras políticas de los cambios que necesitamos, porque finalmente se caricaturiza con el tema de las mujeres y hay que caracterizar también a las candidatas que son mujeres, pero que son mujeres que pertenecen a una clase y que cuando nosotros decimos y las caricaturizamos como mujeres, también tenemos que decir de dónde vienen, porque no todas las mujeres estamos dispuestas a esa como a esa burla histórica. Ya, bueno, mi pregunta tiene que ver un poco con la unificación que nosotros necesitamos para realizar los cambios, ¿ya? En este proceso eleccionario es quizá donde hay más candidatos y candidatas a presidente desde hace mucho tiempo que no se veía eso. Mi pregunta va con respecto a las candidaturas que tienen en común programas o que tienen similitudes bastante importantes en los programas, como la candidatura del Partido Igualdad, de ustedes. Entonces, ¿cuál es el punto de convergencia y por qué no hay posibilidades de unificar las posturas o de unificar los programas, ya que estamos en esta parada de decir que necesitamos los cambios con todos? ¿No es cierto? Y todo es hacer alianzas, pero alianzas con el pueblo y con las fracciones del pueblo, que también son estos sectores políticos que también representan a parte del pueblo y a parte de los excluidos. Y por último, así, pero eso ya es como consigna, yo soy parte de la organización de la Coordinadora por la Defensa del Río Loa. Nosotros estamos activos en la defensa del río Loa y del agua, de la derogación del Código de Agua, y acá en Calama nos hemos estado organizando, invitamos a la gente y a tomar las palabras un poco ahí de Marcel, de decir que nosotros debemos ser actores políticos de los cambios, y eso lo digo porque cuesta mucho organizarse acá en Calama. De repente hay caras que no conocemos, que no nos conocemos, y que si vamos a la calle a luchar por lo que nos han quitado, por lo que nos han expropiado estas mega empresas, podríamos avanzar mucho más. Y esa es la invitación un poco de poder acercarse a las demandas que están realizando las organizaciones sociales acá en Calama, y en específico la que pertenezco yo, que es el tema de la defensa del agua. Eso. Gracias. Nos falta la última pregunta y cerramos la ronda. Allá. ¿Dos preguntas más? Ok.
Esa y una más. Buenas tardes, don Marcel. Soy profesional y estoy bien preocupado por el tema que yo tengo un trabajo en mi profesión, pero además tengo que complementar eso con otro trabajo en el cual no tiene nada que ver con mi profesión. Y he visto con bastante preocupación cómo salen cada año miles, porque son miles de profesionales, los cuales algunos son de dudosa calidad. ¿Y qué podemos hacer tomando en cuenta que esto es un trabajo mutuo, no tanto de la candidatura como de nosotros como pueblo, comprometernos a eso? ¿Qué podemos hacer con respecto a eso? Ok, acá el señor había levantado la mano y estaba con gorro. ¿Cómo podemos cambiar realmente? Yo creo que podemos cambiar los chilenos. En parte es no tener tanto materialismo, porque el materialismo es el que los contiene a todos pensando en lo que tenemos que ganar. No pensamos en conciencia de lo que podemos hacer, porque usted sabe que lo que estamos en estos momentos, Calama, más que nada por su universidad, no tenemos profesionales que corresponden aquí en Calama. Todas las personas que son afuerinas vienen a ganar plata aquí en Calama. Entonces, incluso extranjeros que vienen a ganar plata aquí en Calama. Entonces, nosotros los de acá, los de calameños simplemente tal, también tenemos que estar con lo mismo, materialismo. Pero hay pocos calameños que tenemos la conciencia en pensar un futuro para Calama, en pensar en nuestros nietos. Y es empezando, la principal cosa que se debe hacer aquí en Calama es una universidad para Calama, para que nuestros hijos queden estudiando acá y queden trabajando acá. Yo tengo 3 hijos egresados y no trabajan aquí en Calama, trabajan en otras ciudades, porque les representa mejores beneficios. Entonces, esa es la idea, y que está en el y si estamos de acuerdo, yo creo que tenemos que generar conciencia nosotros los calameños, cuando estemos delante de la urna, y decir lo que realmente representamos ante un candidato presidencial. Ese es mi problema. Gracias. Don Marcel. A ver, sobre el tema de las pensiones, no me refería a eso en particular, digamos, pero lo he dicho en muchas oportunidades. Nosotros no estamos de acuerdo con el sistema de AFP y tenemos que sacarla, derogar el decreto ley 3500 que dio origen a ese sistema perverso, que es una fábrica de pobreza. Todo lo que es. Cuando el 60%, o sea, estamos hablando de 6 millones casi de trabajadores, va a salir con una pensión inferior a los 100.000 pesos, y ya hay muchos que ya viven con esas pensiones inferiores a eso. Pobreza, pobreza, pobreza. Y ellos ganan 40%, 20%, 30%, todos los años aumentan sus utilidades. Pescan las plata y se las pasan a Polvo para que haga sus edificios. O las depositan en instrumentos financieros de dudosa credibilidad. Nosotros creemos que eso simplemente no tiene ninguna viabilidad. Como negocio sí, pero como sistema previsional no. Y creemos que tenemos que instalar un sistema tripartito donde aporten al fondo no solo los trabajadores, sino también los empresarios, como era antes, y el Estado. Y que las pensiones no se fijen en términos de lo que es la acumulación de fondos individuales, sino que sea en función del principio de solidaridad, lo que necesitan los adultos mayores para vivir, una pensión mínima que les asegure, les garantice los niveles de derechos básicos. Eso se puede hacer, se puede instalar un sistema público, transferir los fondos, la recaudación anual. Fíjense ustedes, la recaudación anual de las AFP actualmente permitiría duplicar las pensiones, más que duplicarlas, pero no lo hacen, porque esta cosa es así, quedan con un excedente más o menos de 3 billones de pesos, 3 mil millones de pesos anuales que van al fondo de los trabajadores, pero con el sistema de ahorro voluntario están quitándole los fondos a los trabajadores, porque lo están haciendo por el beneficio de una pensión
una pensión vitalicia, los trabajadores están entregando la propiedad de los fondos a los grupos económicos, a la AFP. Esto es totalmente descabellado. Entonces nosotros creemos que acá tenemos que terminar con la AFP, instalar el sistema de reparto, y donde las pensiones se fijen en función de las necesidades y no de la acumulación capital. El principio de solidaridad, eso es lo que nosotros estamos planteando. En materia de la lógica, una vez más, la lógica de la competitividad, del lucro, de la ganancia, del ahorrar costos. De partida, en Chile se gastan 300 millones de dólares anuales, apenas. Lo de Polman costó 1.500 millones. Esa es la importancia de la cultura en Chile. Interesa construir ese tipo de edificios faraónicos, pero apoyar la cultura no les interesa. Y obviamente que no les interesa. Un pueblo culto, un pueblo sofisticado, es un pueblo que piensa, es un pueblo activo políticamente. Aquí no quieren cultura. La cultura está en último orden porque no contribuye a la ganancia de capital. Nosotros, ¿qué decimos? Aquí por lo menos hay que llegar a los 1.000 millones de dólares al año. Pero además esa plata se gasta hoy día el 90% en Santiago. Tiene que gastarse equitativamente a lo largo de las regiones. ¿Cómo se asignan estos recursos? No dependiendo del gobierno de turno, sino que en función de leyes que establezcan que los fondos se asignan en función de un comité cultural por regiones, en donde la participación de los artistas, de los canales de televisión, de las comunidades, de las universidades, participan en ese consejo cultural que define en qué se asignan esos fondos. Y no se hacen por la vía de la competencia, sino que por la vía de una evaluación en donde las universidades participan, donde las universidades son parte de la creación cultural. Pero al mismo tiempo tenemos que tener plataformas sobre las cuales montar y difundir esa cultura. Canales culturales, canales educativos, obligar por ley a las radios y a las televisoras a distribuir y difundir la cultura que se cree como resultado de esa política cultural. Nosotros entendemos que la cultura es una cuestión sustantiva, refundacional de un país en la dirección de otros valores, requiere el apoyo de la cultura. Nosotros no vamos a financiar la cultura ni vamos a poner más recursos en la cultura porque es bonito, porque se lo merecen los artistas, porque tenemos una tradición. Eso también, pero fundamentalmente porque la cultura tiene un sentido y una razón política. Tiene que producir los valores de convivencia, de cómo nos vinculamos, del respeto a la vida, del culto de la estética, de la palabra, del espíritu, que son necesarios para una sociedad sofisticada, superior. Si queremos mejorar nuestra sociedad, no solo tenemos que pagar la educación, la salud y la vivienda, tenemos que hacer gente más culta, gente más sofisticada, gente que pueda desarrollar plenamente todas sus potencialidades, y eso implica necesariamente darle a la cultura un puesto central, un sitio fundamental en la construcción del país que nosotros queremos. Aparte de que nosotros vamos a llevar una lista parlamentaria donde esperamos apoye las políticas que nosotros vamos a plantear, la idea central que nosotros estamos planteando es que vamos a convocar un plebiscito, y eso está en la Constitución, artículo 15, capítulo 1, que establece las bases de la institucionalidad, donde se establece en ese artículo que la forma de ejercer la soberanía popular es por la vía de los plebiscitos. Y nosotros vamos a convocar un plebiscito, 20 minutos dije que me voy a demorar en convocar ese plebiscito, para preguntarle a los chilenos si quieren una nueva constitución sobre la base de una asamblea constituyente. Si se aprueba el pueblo de Chile esa idea, nosotros vamos a convocar a la asamblea constituyente y vamos a pedirle a los chilenos, a las mujeres, 50% tienen que estar presentes en esa asamblea constituyente, el 70% tienen que ser delegados regionales, genuinamente regionales, no como ahora en el Parlamento que son todos de Santiago, los mandan acá, y yo no sé por qué votan. Eso es un problema que ustedes deberían pensar, ¿eh? ¿Por qué siempre votan por la gente que les mandan de Santiago? El centralismo también hay que sacárselo desde la región.
los pueblos originarios tienen que estar presentes, debidamente representados en esa asamblea constituyente. Y la nueva constitución debe redefinir la forma en que se administra el Estado. Nosotros estamos esperando que esa asamblea constituyente escriba una constitución en donde este país sea federal, donde las regiones sean como estados autónomos que se autodeterminan, donde los pueblos originarios sean considerados parte importante de nuestro territorio, que tienen derechos constitucionales y que son reconocidos como nación, como cultura, y declarar a Chile como un estado pluricultural. Y bueno, eso nosotros esperamos, y esperamos también que los tribunales de justicia sean sus autoridades definidas por elección popular. Así que, bueno, esa nueva constitución refrendada en otro plebiscito obligará a toda la autoridad, inclusive al presidente, que seremos en ese momento, renunciar, poner los cargos a disposición de la soberanía popular y elegir a todas las autoridades. Desde el esperamos una sola cámara y no dos, un parlamento bicameral completamente inoficioso, una asamblea nacional, un nuevo ejecutivo elegido por los mecanismos de representación que se establezcan en esa nueva constitución. Y a partir de ese momento ya vamos a poder empezar a hacer los cambios importantes que van a requerir un parlamento funcional a la refundación de Chile. Pero nosotros lo primero que vamos a hacer es apuntar los cambios a la nueva constitución, a la asamblea constituyente, porque de allí deben nacer las grandes transformaciones que Chile requiere. Respecto a los pueblos indígenas, bueno, nosotros hemos dicho que tenemos que dar algunas señales importantes de nuestro compromiso. No solamente decir, bueno, vamos a nombrar una comisión para resolver el conflicto con los pueblos originarios. Una señal que nosotros queremos dar y hemos comprometido es el indulto a todos los presos políticos mapuches procesados por ley antiterrorista. Si no podemos derogar la ley antiterrorista, esperamos que la Asamblea Constituyente la derogue, ¿no? Porque no nos parece que un Estado democrático esté sustentado en una ley como esa. Queremos también que esta nueva Constitución reconozca a los pueblos originarios como naciones autónomas. Aquí tenemos que devolver territorio. Hay que proceder a la devolución de territorios, sobre todo los que usurparon las forestales, que además son completamente inoficiosos. Tienen al sur de Chile convertido en desiertos verdes. Ocupación por las forestales, al mismo tiempo que ser comunas más pobres de Chile. Entonces no tiene sentido tener esas forestales y hay que recuperar esas tierras para la agricultura orgánica, para la agricultura campesina, para la agricultura mapuche, devolución de tierras, sobre todo las que han ocupado las forestales. Eso a mí me parece mínimo. Y finalmente, bueno, tenemos que conversar con estos pueblos, no podemos llegar con la solución. Yo creo que algo tienen que decir respecto a lo que aspiran como pueblos para ser considerados dignos y para sentirse de nuevo felices de vivir en esta tierra y ser parte de este país. Yo creo que es lamentable que estos pueblos tengan tanta animadversión contra lo que son los estados, el Estado de Chile, absolutamente razonable su punto de vista, ¿no? Pero es lamentable, ¿no? Es una prueba de la falta de respeto, del abuso sistemático permanente que se ha tenido con estos pueblos. Nosotros somos latinoamericanos. Aquí no hay nadie en esta sala, ni afuera en la calle, ni a lo largo de Chile, que pueda decir que no tiene algo como herencia genética y cultural de los pueblos originarios. Todos somos araucanos, mapuche, aymara, quechua, de los pueblos
de Rapa Nui. Todos lo somos, tenemos parte importante de eso, de nuestra cultura. En nuestras calles se llaman muchas con nombres de esos pueblos originarios. La cultura, la cosmovisión, la genética, somos parte. Esa es América Latina, el continente de los 1000 rostros, de las 1001 culturas que han vivido en estos pueblos. Si algo podemos mostrarle al mundo es la capacidad de responder con la integración, con el respeto y con formas de comprensión de la realidad y del mundo que hemos heredado de estos pueblos originarios. Creo que ha llegado el momento, como llegó en Bolivia, como llegó en Ecuador y como llegó en Venezuela, de que nosotros demos el paso adelante y reconozcamos la estricta hermandad que une a esos pueblos con lo que son los chilenos. Y eso a mí me parece fundamental. Un paso de dignidad, un paso de respeto también hacia nosotros mismos, porque como yo les decía, somos parte. Nuestra biología, nuestra genética, nuestra cultura, nuestra cosmovisión tiene elementos importantes de esas culturas, y como respeto a nosotros mismos tenemos que también saber dignificar a esos pueblos como parte integral de nuestra vida, de nuestros pueblos y de nuestra nación. El tema de las mujeres candidatas, ¿no? O sea, yo lo que entiendo, digamos, es la necesidad de que en Chile se digamos, viabilice, se permita y se pongan los medios para que las mujeres puedan participar activamente en política. Esta no es una propuesta que tengamos en la candidatura, ¿no? Pero es algo que yo por lo menos pienso. Yo creo que debe existir por norma y por ley que todos los puestos de representación, la mitad siempre sean mujeres, ¿no? Yo creo que es una cuestión necesaria, ¿no? Es mi manera como entiendo la democracia, porque es más difícil en los sistemas económicos en que estamos, en el capitalismo, la posibilidad de participación de la mujer en política. Por lo tanto, tenemos que generar condiciones para que esa participación sea más explícita. Y creemos que debemos avanzar a una integración de ellas en la vida política y en la toma de decisiones. Y no solamente en el Parlamento, sino que en todas las instancias de decisión política que podamos construir. Ahora, sobre la convergencia con el Partido de Igualdad. Bueno, pero el Partido de Igualdad, mira, con el Partido Ecologista yo la verdad no podía decir mucho, porque no es lo mismo. O sea, el ecologismo en el planeta tiene muchas vertientes, ¿no? Y la más predominante es la vertiente capitalista, ¿no? Yo trabajé con organizaciones ecologistas, por lo tanto sé de lo que estoy hablando, y sé del interés de muchas organizaciones ecologistas, sobre todo norteamericanas, que no les interesa en realidad hacer grandes cambios, ¿no? Que hacen más bien publicidad, merchandising, compran veleros, les ponen los nombres, juntan mucho dinero, lo gastan en sueldos, en viajes, en campañas de promoción, y finalmente las cosas no cambian mucho. En Chile tenemos un señor que se llama Douglas Tompkins, que reinventó el latifundio en el nombre de la ecología, y ha sido un factor determinante para que en Chile el movimiento ecologista nunca repunte, porque tiene controlado el movimiento con el financiamiento. La verdad, ten cuidado con los partidos ecologistas. Ellos no se acercaron a nosotros, nunca intentaron conversar, y tengo serias dudas de la genuina voluntad de transformación que ese partido tenga hoy día en Chile respecto al modelo económico. Tengo dudas de eso. No han habido conversaciones con ellos. No creo que me pidan que converse con Marco Enrique Minami. Yo creo que estamos en otro bar, no es la misma línea. A mí me parece que ese no es un proyecto refundacional de Chile, y que le interesa más bien acomodar las instituciones heredadas de la dictadura, hacerles algún remozamiento sin ir mucho más lejos de lo que nosotros queremos hacer. Muy difícil que podamos encontrar cierta convergencia con ellos.
Tampoco creo que me estén preguntando por Parisi, porque ahí sí que la cosa ya se pone oscura y negra y no hay nada que conversar con ese señor en términos de conciliar candidaturas. Por eso creo que la más genuina, digamos, con la que nosotros podemos encontrar un proyecto común, que lo tenemos, es con la del Partido de Igualdad, con Roxana. Y hemos tenido permanentes conversaciones con ella y sigue abierta la posibilidad de la candidatura única. Y hemos mantenido largas conversaciones, reuniones, y creo que vamos a llegar a una candidatura única, ¿no? Yo creo que eso no es difícil, pero con los otros candidatos hay diferencias ideológicas muy importantes que no hacen posible una convergencia. Sobre el tema de los profesionales, la sobreoferta, es un problema de la educación, de la educación lucrativa. Multiplicar sobre todo las profesiones que tienen poco costo de producción, ¿no? Psicología, ingeniería comercial, leyes. Bueno. Pasa lo siguiente, lo que estaba preguntando yo, que no seamos tan materialistas. Sí, yo sé. Que resulta que aquí todos conversan de una universidad, pero en qué, que tengan mejor ingeniero, que tengan ingeniero mina, que tengan ingeniero de cobre, que tengan un buen químico. Estamos hablando de filosofía, de psicología, porque tú hablaste recién del alma, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta. Sí. No he contestado tu pregunta todavía, estoy contestando la del primero. Eso tiene que ver con el modo de hacer universidad. Nosotros estamos planteando redefinir la educación, no solamente financiarla, hacerla gratuita. Tenemos que cambiar los planes y los programas de estudio. Y para ello vamos a convocar a una discusión, a un debate. Vamos a invitar a la comunidad educativa para que discuta sobre el modelo de educación que queremos. Eso obviamente implica que el Estado tiene que pensar en qué tipo de plazas se pueden abrir y cuáles no. Eso por una parte. Pero también hay otro lado que nos preocupa, ¿no? Esta es una situación que opera en el actual estado del Chile que hoy día somos. Pero hay que también pensar lo siguiente. Nosotros vamos a intentar aumentar considerablemente el gasto público en educación, en salud, en construcción de viviendas. Por lo tanto, va a generarse una demanda de profesionales en el ámbito de la salud, por ejemplo. Médicos, tenemos una insuficiente dotación de médicos, de enfermeras, de psicólogos. Si el sistema público de salud y el sistema privado se ocupa de la salud mental, el 85% de las necesidades de salud mental no son cubiertas. Entonces, esta sobreoferta que hoy día nos ocupa, que nos complica, también dice relación con una economía centrada básicamente en los recursos naturales, que no hace investigación y desarrollo, que no tiene sectores públicos sólidos, ¿no? Adecuados. Entonces, también hay que pensar, cuando uno se refiere a este problema, integrar que en el nuevo escenario, en donde vamos a construir una educación universitaria y técnica que responda a las necesidades del país, también hay que pensar que se nos va a cambiar por la oferta, digamos, ¿no? Vamos a tener otro tipo de necesidades de profesionales que va a haber que cubrir con el desarrollo de la universidad. Y si también aumenta, obviamente, si tenemos una distribución del ingreso mejor, suben los salarios como producto del mayor poder de los trabajadores para negociar mejores niveles de remuneraciones, vamos a tener un país con más circulantes, ¿no? Y va a haber, obviamente, mayores puestos de trabajo, porque todo este aumento del gasto que va a hacer el país en un escenario de un Estado que garantiza derechos, es más gasto y más recursos dando vueltas, y más recursos dando vueltas significa que va a haber más actividad económica y las pequeñas y medianas empresas van a tener más ventas y van a poder crecer y van a poder aumentar el empleo. Y eso también hay que tenerlo presente cuando nosotros hablamos de un Estado que garantiza derechos, porque vamos a duplicar el gasto público
de 60.000 millones de dólares a 120.000 millones de dólares, y eso significa un importante aumento del ingreso en el país, del gasto, que debería generar muchos más puestos de trabajo y darle por lo tanto salida a esta sobreoferta de profesionales que hoy día tenemos. De esto de que acá en Calama haya más que una universidad, un campus universitario. O sea, lo que pasa es que, a ver, cuando uno piensa en el país que soñamos, uno tiene que también hacer un esfuerzo de salirse de lo que hoy día tenemos, ¿no? Si nosotros pensamos que el sueño de un país descentralizado, en donde esta zona va a ser una zona autónoma, como un estado dentro de un gran estado, un estado federado, donde tienen elecciones directas de intendentes, tienen parlamento, tienen presupuesto propio, ¿no? Y tienen comunas fiscalizadas por la propia comunidad. Hablamos de otro país, ¿no? De un país en donde las decisiones cambian. Y esta zona, ¿no? En ese escenario va a necesitar más de una universidad, porque se va a constituir por sí misma en un polo de desarrollo. Y ese polo de desarrollo requiere suministrar profesionales, y vamos a tener que tener entonces universidades, centros de formación técnica, escuelas públicas relacionadas con el desarrollo que esta zona puede darse a sí misma. Si nosotros instalamos acá, como lo tenemos que instalar, normas más estrictas de producción minera, vamos a tener que tener plantas de tratamiento, y vamos a tener que tener ingenieros y especialistas, y entonces las universidades van a tener que producir ese tipo de especialistas. Si vamos a usar recursos para desalinizar agua y poner plantaciones, desarrollo de agricultura orgánica con agua desalinizada, vamos a tener que tener otro conjunto de profesionales. Esas son las cosas que también uno tiene que pensar cuando se imagina lo que debería ser Chile. No solamente pensar en lo que actualmente necesitamos para resolver el problema, sino que también tenemos que pensar en cómo imaginar el escenario de un país que toma por sí mismo decisiones y está en un escenario político distinto. Y en esa misma dirección, uno tiene que pensar y vincular tu pregunta con la que se hizo sobre la cultura. Nosotros necesitamos una nueva cultura. Y una nueva cultura no es solamente más poesía, más literatura, que me parece muy bien, que este país vuelva a ser un país de poetas, un país de literatos, que recupere esa tradición de cantautores populares, de artistas plásticos, de los que hemos tenido muchos, digamos. Canto popular, música, hemos tenido grandes baluartes en eso, debemos volverlo a hacer, pero eso requiere un compromiso de la comunidad, del Estado. Esas cosas no surgen de la nada. El Estado tiene que comprometerse en eso porque es necesario, es importante para la salud espiritual, moral, para la diversidad de la dimensión humana, para sentirnos mejores y más felices. Eso implica un nuevo modo de habitar el mundo, un modo más respetuoso. Y un modo más respetuoso significa ser menos materialista. Significa que parte importante de nuestro tiempo lo dediquemos a cultivar otras formas de producción humana, a cultivar la literatura, a cultivar el arte, que sea parte de lo que es necesario en nuestra vida cotidiana. Y eso necesariamente nos obliga a cambiar los principios orientadores de nuestra vida. Eso necesariamente pasa por cambiar este modo económico en que vivimos, porque este modo económico necesita que tú vayas a consumir. Si esto no es que nos hayamos puesto materialistas porque resulta que la gente se puso tonta o ha visto mucha televisión, no. Tú te has puesto materialista porque el mercado necesita que tú vayas a consumir, que tú gastes, que tú te endeudes, porque si no lo haces, no venden, y si no venden, no ganan.
Entonces, si nosotros cambiamos esa lógica y nos vamos desde el lucro al sentido razón de la economía, que es el bienestar de las personas, el bienestar material, no necesito que tú compres 4 autos a lo largo de tu vida profesional, sino que uno y a lo mejor ninguno. No necesito que tú compres 4 lavadoras, sino que una. Esa es otra lógica. Por eso también tenemos que ir pensando en qué tipo de sociedad queremos construir. Y lo que sí les puedo decir es que si no superamos el capitalismo, no vamos a sobrevivir como especie. El capitalismo se alimenta de muerte. Las bases de la acumulación capitalista es la depredación de la naturaleza y la explotación del trabajo humano. Si no avanzamos a una sociedad que respete la naturaleza y dignifique el trabajo humano, difícilmente podemos hablar y encontrarnos en unos 5 siglos más como humanidad. Muchas gracias. Cierto, que enmarca del Movimiento Ciudadano de Calama y también el comando de Marcel Clau. ¿Van a haber algunas palabras de despedida, René? Amigos, buenas tardes. Los medios de comunicación en Chile en los últimos 40 años, desde la dictadura, el tema de los transgénicos, en su eventual gobierno, ¿cómo sería ese tratamiento? Bueno, no alcanzamos. por ahí andan. De nuevo. ¿Puedo hablar más fuerte? Ahí está. Bueno, mi nombre es Brian, yo soy calameño neto y bueno, mi pregunta más que nada va relacionada a una inquietud y no creo ser el único que la tenga, que bueno, el movimiento que nosotros y nosotras queremos instaurar aquí en Chile atenta directamente contra los intereses, digamos, de estas entidades del capital, y que estas mentes, digamos, no dudarán un segundo en quizás sacar las Fuerzas Armadas y cómo lidiamos nosotros contra eso, teniendo también en cuenta que hay una especie de trauma generalizado por una época negra de nuestro país. Bueno. ¿Aló? El rol de los medios de comunicación ha sido nefasto. O sea, si le debemos la ignorancia a alguien, la ignorancia de nuestro pueblo en general, que no quiere meterse en política, que encuentra que la política es nefasta y que todos los políticos son corruptos y que lo que hay que hacer es dinero y salvarse por sí mismos, los medios de comunicación han tenido un rol muy importante en eso. Pero también hay que rescatar a aquellos medios que no hacen eso, que son las radios comunitarias, los diarios comunitarios, las páginas web, por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es, no hay ninguna democracia que pueda sobrevivir en Chile si no tiene medios democratizados. Y aquí tenemos que hacer un importante apoyo en eso. Nunca más el Estado poniendo la publicidad en el Mercurio y la Tercera, obviamente. Así que la meta para nosotros es la democratización de los medios de comunicación, el apoyo a los medios locales, universitarios, autogestionados. Requiere, porque, y esto no es solamente por buena onda, ¿no?, sino porque es fundamental. Si nosotros queremos mantener el poder en la ciudadanía, tenemos que mantener a la ciudadanía informada y avanzar hacia una sociedad donde, por ejemplo, 1/3 sean medios comerciales, ¿no?, como son el Mercurio, la Tercera, Canal 13, qué sé yo. Pero 1/3 tiene que haber de televisión, radio y diario estatales, y 1/3 comunitarios, como lo hacen en Ecuador. Porcentajes bien equilibrados. Tenemos que tener esa parrilla. Es muy importante para la democracia y para la difusión de la información desde todo punto de vista. Los transgénicos. Lo que nosotros y nosotras decimos es que los transgénicos, aquí hay una discusión científica
que es absolutamente improductiva, porque algunos salen con que son malos y otros salen con que son buenos. Y la revista Science, que es el paradigma, el alma mater de la ciencia, dice que son buenos, y después sale otro artículo que son malos. La verdad es que esa cuestión no podemos, porque ahí hay ideología de por medio, hay intereses. Lo que sí tenemos que saber es que podrían ser negativos, ya que hay un principio de cautela, de precaución que debemos operar. Pero además sabemos otra cosa. Los transgénicos, como muchas cosas en este mundo, no se hicieron para el bienestar de la humanidad. Ese es el cuento. Siempre nos cuentan el mismo cuento. No, estas inversiones son para que haya más empleo, para que haya más progreso. Lo mismo con esta historia. Los transgénicos se hicieron para que los productos duren más en el supermercado. ¿Y eso para qué sirve? Para que el señor que los produce y los vende no pierda y gane más. El objetivo de esto es la ganancia capitalista, una vez más, ¿no? Y además el control de la producción alimentaria, que no es menor. Hoy día grandes mercados de los alimentos son responsables. El capitalismo que opera en la compra y venta de alimentos en el mundo, las bolsas que se dedican a la compra y venta de la producción alimentaria mundial, que está en Chicago, es responsable del hambre en África. Porque en África, cuando llega la época de la insuficiencia alimentaria, tienen que comprar los alimentos y justo en ese momento suben los precios. Esto es muy perverso. Yo me acuerdo que cuando estaban cayendo las bombas en Irak, yo recuerdo haber participado en un programa de televisión y se me ocurrió hacer un análisis comparativo. ¿Cuántas bombas caían? La cantidad de bombas que caían en Irak y cuánto subían los valores de las bolsas de comercio capitalista en el mundo. Al mismo tiempo que aumentaban las bombas, aumentaban los valores de las empresas, porque estaban todas involucradas en el negocio de las armas. El capitalismo, yo lo insisto, se alimenta de muerte, de depredación, de abuso, de humillación. Los transgénicos son un producto capitalista, por lo tanto no cuentan con nuestra simpatía. Nosotros preferimos la agricultura orgánica, la permacultura, la agricultura mapuche, la agricultura aymara, que es fantástica en Arica, en el Valle de Azapa, en el Valle de Utah. Esa va a ser nuestra prioridad, no la agricultura de los transgénicos. Y obviamente desconocer todo acuerdo que haya tenido el Estado de Chile con las multinacionales de la semilla. Esto es bonito, ¿eh? No estaría mal un país como este que estamos soñando. Pero saben que en Ecuador lo hicieron, ¿eh? Y le va bastante bien. Y le va bastante bien. En Venezuela también lo hicieron. No son modelos perfectos, pero se hizo. También lo podemos hacer nosotros. También nos merecemos una mejor vida. Sobre los militares. Bueno, mira, yo sé que este es un temor, ¿eh? Nosotros lo hemos conversado y esta pregunta nunca falta. Pero también hay que tener presente lo siguiente. Los golpes de Estado no se hacen de la noche a la mañana. A Salvador Allende le montaron 3 años de desestabilización política. Era el contexto de la Guerra Fría. Estados Unidos era mucho más poderoso. No existía ni la experiencia venezolana que hoy día tenemos, ni la experiencia de Bolivia, ni la experiencia argentina. Hay Argentina, yo quiero que piensen en Argentina. Hasta el 76, en Argentina, cada 2 años había un golpe de Estado. Cada 2 años. Desde esa época, desde que se recupera la democracia, no han vuelto los militares a tener autoridad política. Y es la ciudadanía la que se está autogobernando. Las cosas cambian, quiero decir eso. Tenemos el caso de Argentina, tenemos el caso de Venezuela. El pueblo venezolano desactivó un golpe de Estado. Aquí tenemos el análisis de
de Salazar, que dice que la historia se repite, que nunca ha sido posible, pero también puede que este sea un momento histórico distinto. Tenemos posibilidad de hacer articulaciones con UNASUR, con otros países latinoamericanos, estrechar vínculos con Argentina, con Bolivia, que no son menores a la hora de pensar en un intento golpista, que no son menores. Y por último tenemos nuestra voluntad como pueblo. Si nosotros somos capaces de movilizar, de construir una nueva constitución que reformule los cuerpos armados, que los integre a la paz, que los involucre en el desarrollo de la sociedad, un ejército para tiempos de paz y no para tiempos de guerra, creo que tenemos buenas posibilidades que esta experiencia no sea tan nefasta y tan negativa. Además tenemos la condena moral que muchas mujeres, ahí reivindicamos el trabajo de esas mujeres, que ya a mí siempre me impresionaron, las madres de la Plaza de Mayo, y estas mujeres que en Chile recorrieron estadios, centros de detención, tribunales de justicia, exigiendo el reconocimiento de sus detenidos desaparecidos. Ese trabajo que a veces parecía inútil, hoy día nos sirve tanto, desde la perspectiva de decir, hay una condena moral que prevalece sobre lo que hicieron los militares en esa época. Y ellos también saben que pagaron el costo más alto de haber hecho el trabajo sucio. Y se dan cuenta, lo tienen claro. Hay muchas cosas que son distintas, muchas cosas que nos permiten a nosotros pensar que no necesariamente ese será el resultado natural, la consecuencia obvia y como la condena histórica a nuestro esfuerzo político. Pero si así fuera, incluso si así fuera, ese temor no puede ser paralizante. No puede ser es un argumento para que pensemos bien cómo hacemos las cosas, para que entendamos el mandato moral que hay detrás, el desafío ético que significa construir un proyecto político. Y eso se los digo de verdad. Cuando yo les digo a ustedes, miren, acá no se trata de cambiar al presidente. Estoy hablando en serio. Estoy diciéndoles, miren, si no contamos con el apoyo de los chilenos, nada vamos a poder hacer, ni vamos a poder impedir que los militares hagan de nuevo un golpe de Estado. Eso lo tenemos que entender. Y por eso que nuestro compromiso político tiene que ser un compromiso responsable. Y significa ser capaces de dar la sostenibilidad política a las transformaciones que queremos hacer. El miedo no puede ser un argumento para impedir que mañana nosotros entremos en la moneda y hagamos los cambios que queremos hacer. Cualquiera sea la situación que nos anteceda el futuro, la obligación moral, política, ética, básica, es no aceptar la condena histórica de los golpes militares, de la desestabilización política. Y ante cualquier evento siempre está la dignidad de los pueblos, de las personas y el derecho que tienen a rebelarse y a construir su propia historia. Así que, frente a eso, lo único que puedo decir es que acá tenemos una obligación política y moral de ser capaces de construir un proyecto político que le dé a Chile la sociedad, el Estado y el orden político que se merece un pueblo digno, libre y que quiere ser y vivir en libertad. Eso es. Muchas gracias.